Hoy vamos a pescar nuestro propio alimento. Ya este es el primer video de la vuelta de la costa, así que vamos a volver a lo nuestro, el río. Pero acá hay bastantes inconvenientes porque el equipo de pesca lo presté y me lo rompieron. Así que vamos a ver lo que nos sobra y nos vamos a rebuscar con eso. Y también cabe mencionar que me afanaron una caja de pesca que estaba con todo lo primordial que era para hacer estos videos. Así que bueno, nos las vamos a rebuscar con el equipo que tenemos. Bueno, vamos a ver que acá lo que me faltan son anzuelos porque estos están todos partidos. Así que nos vamos a tener que rebuscar. A ver si armo. Voy a tener que sacar todas estas cañas porque no tengo anzuelos. Y solo tengo carnada. Y hasta ahí. Que ahora les voy a mostrar. A ver esta. ¿Cómo está? No, esta no tiene nada. Este es el peor video de la historia. Sí, este zafa. Este lo podemos usar. Así que voy a desarmar otra caña y voy a armar esta. Bueno, al final voy a desarmar esta porque no tiene tanza. Ya no tiene casi tanza. Así que le voy a sacar el anzuelito a esta y se lo voy a poner allá. Está muy... No me digas que está lloviendo. Porque está muy feo. Está muy nublado, como que va a llover. No está anunciado lluvia, así que veremos a ver qué pasa. Si no, me pongo el piloto y vamos a pescar con lluvia. Acá no se cancela nada. Este no, si le pifio, ahí está. Ahora sí, ahí nos va a quedar bien joya. Vamos a probar con esto, que estos son lombrices falsas. Nunca pesqué con esto. Uy. Ah, ¿viene sellado esto? ¡Oh, no! El olor que tiene esto, boludo. Es terrible. Vamos a probar con esto, que nunca pesqué con lombriz falsa. Vamos a ver qué onda, ¿eh? Que estas son de las pocas cosas que me quedaron. Bueno, vamos a encarnar. Vamos a poner la caña. Parece, ¿eh? Mirá, parece que se mueve todo, mirá. La textura es igual. Ahora le gustará. Es media complicada de encarnar igual, ¿eh? Es muy... bastante extraña. Media rara igual, ¿viste? Muy finita. Las lombrices que tengo en el lombricero ahí son mucho más grandes. Se me van a complicar bastante encarnar más con este anzuelo. Es para un mojarrero o para algo más chico esto, me parece. Y no tengo la trampa de mojarras, que es la que siempre uso. La presté y bueno, me la rompieron, así que voy a tener que comprar otra. Bastante complicado ahí. Ahí parece bastante real, ¿no? Ahí está. Vamos a hacer el primer lance. Está todo sucio. Vamos a probar ahí, cerquita. A ver qué onda. Bastante profundidad ahí, ¿eh? Bastante profundidad. Este reel está raro, no sé por qué. Después le voy a dar un buen mantenimiento y una limpieza. Hay un viento terrible, está como para llover, está bastante nublado y feo, pero la caña sigue inmóvil. Vamos a ver si funciona, porque no le tengo mucha confianza, la verdad. Ahí está carnada, ven que está todo mojado y húmedo. Y acá mientras la caña no pica, esta es la mejor y peor parte, porque nos vamos a hacer unos buenos matecitos. Mientras ustedes ven nada más cuando saco el pescado, pero yo estoy casi todo el día solo para sacar eso. Bueno, acá rebuscando en el galpón pude encontrar esta trampa vieja, pero está bastante dañada, no sé si se va a ver, pero está toda rota. Pero como la caña estuvo un rato y no picó, vamos a intentar... tuvo un alambre acá. Vamos a ver con un poquito de alambre si la podemos arreglar. No sé si la voy a poder salvar, ¿eh? Está muy reventada. Encima tampoco tengo tanza, así que para emparcharla. Ven que está media, pero bueno. Este me va a complicar bastante la vida, así que alambre. Encima no tengo tanza, no tengo nada, pero bueno. Ahí. Va, ¿eh? La verdad que va. Ay, lo estoy escuchando que se está partiendo todo. A ver, no es muy estético, pero va a hacer la función, que es lo que la verdad que me interesa. Ahí está. Ahora esto se lo saco. No sé qué va a salir este video, porque está siendo plenamente improvisado. Los otros eran más preparados. Ahí está. Uf,
Tiene muy poca soga este, ¿eh? Llegará de acá. Yo sí, casi... Acá siempre hay algo. Uf, no, no llega. No llegan. Ah, sí llega, ¿eh? ¿Sabes que llega? ¿Es un nudito? Acá iba, ¿eh? Ahí, justo. Sí, esto encima está medio, pero se llega a romper esto y fuimos. Pero bueno, estamos rejugados ya. A ver, después de un largo rato, vamos a ver si hay algo. Que no la estuve mirando, así que no creo que tenga nada. Porque me fui a hacer lo de la trampa, estuvo sola bastante tiempo. No es muy buena esta carnada, parece, ¿eh? O sea, está enterito. No debe tener tanto olor. Vamos a tirar un poquito más lejos ahora, ¿eh? Siempre me dicen que por qué no tiro muy lejos, es porque siempre pasan lanchas y esto casi siempre te cortan las líneas. Ustedes no lo ven porque yo corto las partes y todo, pero suelen pasar bastante lanchas. Si tiro por acá, por el medio, va a pasar una lancha y casi siempre te lo cortan. Entonces lo mejor es siempre tirar hasta esta zona más o menos, por acá, todo acá, más o menos. Si vos tirás, o sea, vos de un lado no podés tirar hacia el otro. Si estás en un río que no hay nadie, sí. Pero acá es un río bastante transitado. Bueno, voy a ir... Acá tengo un bife que se me puso feo, así que lo voy a ir descongelando porque la carnada, esa falsa, no está haciendo nada. Así que vamos a recurrir a lo más fácil. Como no estuvo picando para nada, voy a tirar tipo señuelo. A ver qué pasa. Tiré bien ahí en el medio y vamos a ir trayendo. A poquito ahí, movemos un poquito. No funciona, para nada. No sé si mojarlas en tierra ahí en el criadero de lombrices mío. Ahí restregarlas un poquito para que agarren olor. Más olor, porque la verdad que no, nada. Ahora voy a probar otra zona. Vamos a tirar más por acá. Más por ahí. A ver si capaz cambia. Bueno, voy a agarrar también esta cañita que tiene un solo anzuelo, pero bueno, vamos a probar un poquito más de suerte. Voy a usar carne ahora con un anzuelo más chico y una plomada muchísimo más liviana. Acá una de 20, muy livianita, para ver qué anda en la superficie. Ahí, vamos a hacer un pedazo. Me fui, esto es mucho. Hay que tener muchísimo cuidado con estos cuchillos. Los de pesca cortan una barbaridad, así que con mucho cuidado, con mucho cariño, hay que cortar. Le tenía que mandar hilo. Es una técnica del mar, pero no tengo. Es muy buena esa técnica. Ponerle todo hilo alrededor para que sí o sí se tenga que clavar. Así que vamos a probar con esto primero y ahora vemos. Encima acá, muy lejos no puedo porque me pega en el techo. Bueno, linda, ¿eh? Linda. Este reel está retrabado. Es viejísimo este reel. Me parece que tengo algo. La carne. Tira lindo. No pude grabar cuando lo clavé porque me está fallando la GoPro. Pero, uy. ¡Qué pedazo! ¿Qué es? ¡Qué pedazo de armado! Este está hermoso para la fritanga. Ay, casi me voy. Vean las púas que tiene, o sea, si metes el dedo ahí, la vas a pasar mal, Pero es bastante grande, Tiraba balín, carne. La verdad que las lombrices no funcionaron, las lombrices falsas. El armazón que tiene todo acá. Este está lindo para la fritanga, lo vamos a guardar. Es la primera vez que hago un armado, así que vamos a ver qué onda con el sabor, el gusto y todo. Ahí tiré también esta con carne. Le puse carne y la tiré más o menos en la misma zona por la que saqué ese armado. El tema es que cuando hay armado, casi siempre está plagado y no dejan comer a otro pez, así que vamos a ver. Bueno, la verdad que muy poco pique, solo ese pez armado que saqué. Estuve todo el día de las 6 de la mañana y solo ese pez, ese pique, y por suerte lo pude clavar y ahora vamos a poder comer. Pero si no, para atrás, porque nada de pique. El único pique que tuve la suerte de clavarlo, porque si no, me quedaba sin comer. ¿Qué es eso? Un apretador creo que es, ¿no? Este es chiquitísimo, así que le vamos a devolver este. Vean los colores que tiene también, hermoso.
Bueno, acá ya tenemos el pez armado, listo para filetear. Eso no lo puedo mostrar por normas de la plataforma, así que lo van a ver ya fileteado y ya limpio. Bueno, acá ya tenemos el pez fileteado. Hice dos partes para probar. Una que acá está fileteado y acá lo puse entero, a ver qué onda el sabor y a ver si cambia. Y ahí había otro pedazo que se me cayó. Estaba fileteando, lo quise hacer rápido y se me fue al agua. Pero bueno, ya con esto es suficiente para comer, porque nos vamos a hacer un buen sándwich de pez armado. Al lado de bien al lado del agua, nos vamos a hacer el pez frito. Que acá tengo una nafe portátil, que esta creo que no la usé nunca en los videos, que es muy útil porque nos va a permitir cocinar. Ahora que no hay mucho viento, vamos a poder cocinar en cualquier lado con gas butano. Le ponemos gas butano y va a ir como loco. Lo que sí, los días de viento no se puede usar, hay que ponerle algo para que tenga un poco más de cobertura. La introducimos acá. Voy a poner los huevos acá. A una mano. Uy, no traje tenedor. Ay, tengo condimentos también, les vamos a poner. Que esto la verdad que no sé qué es, porque le pregunté al verdulero qué es y me dijo, no, tiene un montón de cosas. Ají, no sé, así que se lo vamos a mandar. Ahí. El filecito, que acá lo tenemos. Lo vamos a embadurnar bien ahí. Ahí. Así va agarrando bien el gusto. Mientras la vamos a mandar bien acá, así bien asqueroso. Le tiré una banda, ¿verdad? Ahí está bien. Bueno, ahora que ya tenemos el pez ahí pasado, lo vamos a tirar acá. Así como viene. Ahí nomás. Este también. Lo puse en dos partes para probar, a ver qué onda. Bueno, en realidad lo puse en más partes, pero se me cayeron al agua. Que eso es un detalle. Al final, por las dudas, le puse un tronquito ahí, cubriendo el viento. Igual no hay mucho viento, pero para que se haga más rápido. Y ahí ya me parece que ya está el aceite. Tirando el pez. Sí, ya está. Bueno, este es el mandarino que ya está dando bastante frutos acá, pero nada para comer. Acá ya está tirando flores, acá tenemos más frutos. Y acá tenemos el limonero que ya está dando frutos, aunque están verdes. Así que para el pescado de hoy no nos va a servir. Este también, este está hermoso, pero están verdes. Lo voy a lavar un toque en el río. Le vamos a poner tomatito también. No, quedó hermoso. También vamos a ir cortando el pancito. Ahí, así nos hacemos un buen sándwich. Bueno, ya está listo, así que nos vamos a hacer un buen sanguchito. Esto ya cumplió su función. Vamos a sacar. Miren, les voy a mostrar bien a cámara. Vean la textura que salió, hermosa. Bien crujiente. Lo mandamos al pancito. Igual me parece que me pasé porque esto es demasiado grande. Tenía que haber fileteado, me parece. Pero... oh, lo que es esto. Esto es una asquerosidad. Bueno, ahora sí, vamos a probarlo. Rico. Es que así, es raro que algo sea feo. Está muy bien armado. Muy bueno. La verdad es que no pensé que iba a ser tan rico. Tiene
Tiene bastante carne, ¿eh? Yo pensé que iba a tener muchísimo menos. Lo iba a hacer empanada, pero la verdad que esto es un golazo.